El PIO es uno de los primeros dispositivos que vamos a utilizar para comunicarnos y hacer entrada-salida con dispositivos externos. Entonces, ¿de dónde viene el nombre PIO? Bueno, viene de las palabras en inglés Programmable Input Output Device o dispositivo de entrada-salida programable. ¿Qué quiere decir de que sea programable? Quiere decir de que estos dos puertos que tiene el PIO, que son puertos de datos, que se llaman PA y PB, que cada uno tiene 8 líneas o 8 cables, podemos pensarlo, o 8 conexiones, donde cada una de estas conexiones puede enviar o recibir un byte. Entonces, en este caso tenemos en total 16, 8 en el puerto A y 8 en el puerto B, conexiones que pueden ir cada una a un dispositivo distinto, o podría ser al mismo dispositivo, o hasta podría tener en algún caso particular, por ejemplo, 4 bits para un dispositivo y 4 bits para el otro. Entonces, que sea programable quiere decir de que estos bits pueden ser o de entrada o de salida y yo los puedo programar de forma individual, dando lugar a un montón de configuraciones distintas y un montón de dispositivos a los cuales yo me voy a poder conectar. Esto podrá parecer que es una aclaración que está de más, pero en realidad muchos otros dispositivos de entrada-salida no son programables, no son así de flexibles y solamente pueden conectarse a ciertos dispositivos que ya tienen un protocolo de comunicación ya predefinido. Entonces el PIO está bueno porque nos permitiría en principio conectarnos con cualquier tipo de dispositivo. Entonces vamos a ver un poquito más de este tema de por qué, cómo se programa el PIO, ¿no? ¿Por qué es programable? Bueno, en el PIO tenemos dos registros, PA y PB. Estos registros son registros de entrada-salida que están en la dirección 3031H. Entonces en este caso, en el registro PA tengo este byte, ¿no? De los cuales estos 2 bits están siendo de salida, es decir, se envían desde acá hacia el dispositivo. Bien, esto lo marcamos acá con un color rojo. Y este byte, este 0, es de entrada, o sea que el dispositivo me está mandando el valor 0 y yo lo puedo ver acá en este bit. Este bit es de salida, o sea que yo le estoy mandando acá un 0 en el bit, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 al dispositivo, ¿no? Y así sucesivamente. Y lo mismo con PB, ¿no? Tiene este bit que es de entrada, y este bit que es de salida, y esto es de salida, etc. Entonces, ¿cómo sé cuáles son de entrada y de salida? O mejor dicho, ¿cómo configuro a estos bits para que sean de entrada y de salida? Bueno, lo voy a configurar a través de dos registros que están en 32 y 33H que se llaman CA y CB. Obviamente CA configura a PA y CB configura a PB. Entonces, en estos registros tenemos acá valores, también 2 bytes, pero estos bytes, o los bits de estos bytes, tienen unos significados muy especiales, porque estos no son datos realmente, estos sí son datos que estoy enviando o recibiendo del dispositivo, pero acá no tengo datos que estoy enviando al dispositivo, sino que estos bits controlan a los bits de PA y PB. ¿Y cómo lo controlan? Bueno, muy fácil. Este bit va a controlar a este bit, y a este bit, a este bit, y a este bit, a este bit, y así hasta el último, ¿no? Entonces, cada uno de estos bits controla el bit que está en la misma posición del registro correspondiente. ¿Y cómo lo controlan? Bueno, si acá hay un 0, ¿sí? El 0 codifica a este bit para decirle que es de salida. Entonces, quiere decir que este 1 lo estoy mandando al dispositivo y no que lo estoy recibiendo. ¿Bien? Este 0 de acá también está diciendo que este 0 de acá está siendo enviado al dispositivo y no lo estoy recibiendo. Y por el contrario, el 1 es la codificación para un bit de entrada y por ende quiere decir de que el dispositivo acá me está mandando un 0 y que yo lo puedo leer de acá desde este bit. ¿Bien? Entonces, lo mismo pasa con todos los bits de PA y PB, y esto es súper configurable porque no es que yo digo, bueno, PA es de salida, todo, y PB es todo de entrada o viceversa, sino que puedo configurar cada bit por separado y de hecho en un programa hasta puedo cambiar la configuración de forma dinámica, es decir, si quiero conectarme a un dispositivo y empezar a mandar por estos 4 bits y después recibir por estos 4 bits y después en un momento quiero cambiar e invertir esto, bueno, puedo hacerlo, ¿sí? Si podría hasta conectar dispositivos y desconectarlo de la computadora y podría adaptarse a ICB de acuerdo a las necesidades, ¿no? Bueno, pero eso es un caso por ahí que no vamos a hacer nosotros en los programas de ejemplo, pero no obstante me lo permite, esa es la gran flexibilidad del PIO. Bien, esa flexibilidad obviamente viene en un costo, que es que tengo que, antes de usar PA y PB, siempre voy a tener que configurar CA y CB de la manera adecuada para que la conexión, este flujo de datos, se haga en la dirección correcta, es decir, entrada o salida. Entonces,
vamos a ver acá otro ejemplo, cómo sería esto en particular. En este caso, como para remarcar, en este caso, si me estoy conectando, por ejemplo, con un monitor, le voy a estar enviando por estos 2 bits, ¿sí?, datos, y voy a estar recibiendo por este, y por este le estoy enviando, y por este recibo, y por este enviando y recibo, ¿no? Entonces, eso me da esta configuración, este patrón de ceros y unos, ¿no? 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Y acá tengo otra configuración distinta en CB que es entrada 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo sería en código para configurar hacia ICB. Bueno, imaginemos que queremos que todos los bits de PA sean de entrada, ¿no? Entonces, como los bits de PA quiero que sean todos de entrada, voy a tener que configurar CA. ¿De qué forma? Bueno, como el 1 codificaba a las entradas, voy a mover a L este byte de configuración, que es FF para que sean todos unos, ¿sí? Y voy a mover al 32H, que es el CA, el registro CA, este valor que carguen a L. O sea que ahora CA va a tener todos unos, con lo cual PA van a ser todos bits de entrada. Y después voy a configurar a PB, y acá el enunciado me pide que los 4 bits más significativos de PB sean de entrada, pero que el resto sean de salida. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que tengo que poner 4 unos en los bits más significativos y 4 ceros en el resto. ¿Cómo lo logro eso? Bueno, cargo en AL este valor hexadecimal que justo me codifica este byte, y eso lo mando al ahora 33H, que es el registro CB. Y entonces de esta manera logré configurar a PA y PB a través de ponerle valores a CA y CB. Que a veces esto también le decimos configurar CA o configurar CB, es medio independiente. Lo importante es que saber que con CA configuramos el puerto A y con CB configuramos el puerto B. Y acá podemos ver de que esto de tener ahí un 32H o 33H es medio engorroso, ¿no? Porque recordar de memoria todo esto o ver en el programa esto, un out con una dirección, se hace medio difícil para leer y para entender. Imagínense que dejamos este código, lo vemos una semana después y decimos, uy, el 33H, ¿qué significaba? ¿No? ¿Era el CA, era el CB, era el PA, el PB o era otro dispositivo? Bueno, entonces lo que podemos hacer para mejorar la legibilidad del código es definir constantes. Las constantes se definen con la palabra clave EQ, que es de equals o de igualdad, ¿no? Entonces estamos diciendo que CA es igual a 32H. Es decir, que cada vez que yo escriba CA en mi código es exactamente igual a haber escrito 32H. ¿Bien? Entonces, lo que podemos hacer aquí en este código es utilizar CA y CB, ¿bien?, como etiquetas de estas constantes, en realidad, para que esto el compilador lo reemplace por 32H, pero que entonces mi código siga funcionando igual que antes, pero ahora es mucho más legible. Bien, entonces yo sé acá que estoy configurando CA y CB, y de hecho aquí yo puse un comentario, pero teniendo esto de acá no sería necesario realmente tenerlo. En este caso utilizamos CA y CB porque son los nombres obvios para estas constantes, pero si acá esto se llamara Pepe, esto se llamara Juan, y acá pusiera Pepe y Juan, todo funcionaría igual. Con lo cual, en realidad lo que quiero aclarar es que estas etiquetas CA y CB no son etiquetas mágicas, no es que funcionan por sí solas. Si yo no pongo estas constantes acá, mi programa no compila, ¿bien? Entonces, siempre es importante definir todas las etiquetas, todas las constantes que yo requiero, y de hecho, estaría bueno también definir constantes para PA y para PB si estuviese haciendo un programa completo que utilice el PIO. Entonces, vamos a hacer acá otro ejemplo, por ahí un poquito más completo, en donde vamos a configurar todos los bits de PA como salida y vamos a mandar el valor 50 a través del puerto A hacia un dispositivo externo, que no sabemos cuál es y no nos importa en este caso, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es mandar el valor 00 a 32H, que es CA, y luego lo que vamos a hacer, ahora que todos los bits de PA son de salida, es realmente mandarle el dato. Y esto como lo hacemos muy fácil. Movemos el valor a AL, ¿sí? Si recordamos, las instrucciones in y out se hacen a través de AL. Entonces cargo en AL este valor y hago un out a 30H del valor que está en AL. Entonces así mandé a un dispositivo, el que sea, que está conectado, el valor 50 por esas 8 líneas que tiene el PIO en su puerto A. Los mandé ahí, si hay algo conectado, si hay algo enchufado en el puerto A, bueno, va a recibir los datos.
¿Y cómo podría hacer esto si lo quiero hacer más legible? Bueno, de nuevo, utilizo las constantes, entonces uso una constante para PA y otra para CA, ¿bien? Y las reemplazo acá en el código. En este caso, como no estoy usando el puerto B, no definí constantes para PB y CB, porque, bueno, no es necesario en mi programa. Bien, entonces, esta es la manera de utilizar el PIO con las instrucciones in-out y estas etiquetas. Como vemos, es muy fácil enviar datos, lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre de configurar antes el puerto que vamos a utilizar para decir si los bits son de salida o de entrada. Esto puede ser un poco engorroso, pero en realidad esta es la fortaleza del PIO, ya que nos permite conectarnos con un montón de dispositivos distintos. Entonces, como les decía, en resumen, siempre que utilice un programa con el PIO, que tengo que utilizar los dos puertos, voy a escribir esto antes de mi programa y después medio que me olvido de estas constantes, ¿no? Y esto me va a aumentar la legibilidad de mi código y sobre todo nos va a evitar errores, ¿bien? Y esta técnica no solamente me sirve para el PIO, sino que para todos los dispositivos de entrada y salida con los cuales yo me comunique, bueno, voy a poder definir constantes en lugar de poner las direcciones directamente en el código. Entonces, en el simulador, el PIO se utiliza para comunicarse en la configuración 0, que es una configuración de conexión, en donde el PIO se conecta con las llaves a través del puerto A, que estas llaves me permiten a mí hacerle clic y cambiar su valor. Entonces, este es un dispositivo de entrada, ¿bien? Entonces, lo puedo configurar a CA como todo de entrada, ¿bien? O sea, a PA a través de CA como todo de entrada, y con las luces conectadas al puerto B, que son dispositivos de salida, así que voy a tener que configurar todos los bits como de salida, ¿bien? Y esta es una configuración que es en realidad como un conexionado que tengo con ciertos dispositivos, pero la configuración 1 del simulador no tiene las luces y las llaves conectadas al PIO, sino que tiene otro dispositivo que es la impresora. Esta impresora, que nos permite mandarle valores a la impresora y se van imprimiendo, ¿no? Y tiene un buffer, va a tener también conexionados con el puerto A y el puerto B, pero estos no van a ser tan simples, lo vamos a ver más adelante, pero básicamente el puerto B es el puerto de datos con el cual le vamos a mandar a la impresora datos para caracteres para imprimir, y con el puerto A en realidad va a ser un puerto híbrido en donde algunos bits van a ser de salida, nos va a permitir hacer la sincronización con la impresora, lo cual significa que nos va a permitir indicarle cuánto tiene que imprimir y la impresora también nos va a indicar a nosotros cuando está ocupada y no le podemos mandar datos para imprimir, ¿bien? Y por último, en algunos otros casos, por ahí puede que planteemos ejercicios en donde no les explicamos muy bien cuál es el dispositivo porque no importa en realidad, ¿sí? Entonces, pero les decimos, bueno, imagínense que tienen un dispositivo de salida en A y un dispositivo de entrada en B o viceversa, y bueno, ustedes tienen que hacer una configuración y mandar o recibir datos de acuerdo a un protocolo, una especificación que nosotros les contemos. Esto, como les decía y les voy a repetir, es la fortaleza del PIO que me permite conectarme con cualquier tipo de dispositivo.